Buenas tardes. Me parece que, bueno, que se oye por parte de los que siguen virtualmente la sesión de hoy. Si no, nos lo decís. Y, bueno, esta es la última sesión de este seminario sobre cooperación internacional en materia de aguas, ¿no? Y es el complemento necesario de la sesión que vimos el lunes sobre la Directiva Marco de Aguas, ¿no? Pues ver, de alguna manera, la aplicación en el Estado español, ¿no? Para la sesión de hoy, pues yo creo que tenemos también dos ponentes excelentes, ¿no? Y por un lado, el profesor Abel Lacalle. Él es profesor asociado de Derecho Internacional en la Universidad de Almería, ¿no? Si digo algo mal, me corregís. Sí, no te preocupes, va perfecto. Una especialista en materia de derecho de aguas, ¿no? Reconocido, ¿no? Y que de hecho también es abogado y por tanto tiene una vertiente práctica, ¿no? En distintos litigios y que también en relación a todo el movimiento que hubo en contra de la ley del Plan Hidrológico Nacional, Trasvase del Ebro y todas las otras actuaciones que se prevían y la creación del movimiento para una nueva cultura del agua, pues presidente del mismo, ¿no? Entonces, una posición activa. Y también estuvo asesorando en este contexto, pues, aquí a la Generalitat, conjuntamente con Narcís Prat, que lo tenemos aquí, ¿no? Catedrático emérito de Ecología, ¿no? Y es interesante esta doble visión, ¿no? Desde el punto de vista más, podríamos decir, académico y desde el punto de vista también de litigio, ¿no? Y por otro lado tendríamos a Andrés Molina Jiménez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alacant, director del Instituto de Agua y Ciencias Ambientales desde el año pasado, pero bueno, secretario del mismo, me parece, desde el 2013. 9 años. 9 años, ¿no? Y que también, como Abel Lacalle, ha trabajado muchísimo, sobre todo dentro de sus ámbitos de investigación, el derecho de aguas, relacionado con el derecho al medio ambiente, y con los dos, con numerosas publicaciones, ponencias, y bueno, yo creo que lo más interesante es que directamente ya nos pueden hablar hoy ya a continuación. Recordar simplemente que terminamos este seminario, pero hay más seminarios de la Cátedra Gemmonet de Derecho Ambiental. Los tienen colgados ya en la página web del mismo. Hay un seminario sobre litigación climática, otro sobre acceso a la justicia en medio ambiente. La información y la inscripción ya están en la página web. Y por tanto, pues bueno, igualmente ya iríamos informando de los mismos. Entonces ya, sin más demora, daríamos la palabra a Abel Lacalle. Gracias. Bien. Que yo sepa, ¿tengo que estar aquí porque si no, no se me ve o puedo moverme? Bueno, el alcance aquí... El alcance es este que se ve por aquí, vale. Pero bueno, te puedes mover. ¿Sí? Cerca de la pizarra, sí. Vale, bien. Gracias. Gracias a todos ustedes por querer escucharnos. Gracias a Narcís, que es un honor para mí que venga a escucharnos.
Y voy a tratar de contarles algo que para mí es muy importante. Lo ponemos en pantalla completa, ¿sí? Eso es. Y claro, ¿qué ocurre? El elemento central de la directiva, desde mi punto de vista, es los objetivos medioambientales. ¿Por qué? Porque, como ha dicho la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no la española, pero sí la del Tribunal de Justicia, ha dicho que el fin último de la directiva es precisamente la consecución de los objetivos medioambientales en el 2015. 2015, es decir, que ya deberíamos de haber llegado. Entonces, este elemento central de los objetivos medioambientales es un poco la clave de nuestro incumplimiento y el sentido de la directiva. Y las excepciones son el abuso. Desde mi punto de vista hay un abuso de derecho por parte de España y de otros estados en cómo se están aplicando y entendiendo las excepciones. Porque en realidad, cuando se discutió la Directiva Marco de Aguas, los parlamentarios verdes le dijeron en aquel momento, cuando se introdujeron las excepciones, ustedes están torpedeando la directiva. Este era el debate y, pues, lógicamente, estaban previendo lo que está ocurriendo. Vamos a ver un poco, pasamos a la siguiente, vamos a ver un poco cuál es el título de la ponencia, ¿no? Todos conocemos la expresión de la excepción confirma la regla. Esto es completamente ilógico. Nunca una excepción puede confirmar una regla. Lo que hace precisamente es impedir que se produzca. Y si entendemos que se confirma la regla, claro, estaremos pensando que existe un cumplimiento por parte de España de los objetivos medioambientales. Porque en realidad tenemos un alto grado de excepcionalidad. Además de eso, bueno, esto en realidad esta expresión viene de una expresión latina que sí tenía sentido, y es que la excepción prueba la regla en los casos no excepcionados. Eso tenía sentido, pero la forma en la que se ha resumido es la que no lo tiene. Y yo voy a dar cuenta un poco de esto, ¿no? Si ven las ovejas negras, que son las excepciones, son aproximadamente un 40%, que ya veremos que es una cifra que no es una excepción y sin embargo sí es la que tenemos. ¿Dónde estamos? Política medioambiental de la Unión Europea. Dentro de la política y los tipos de acciones estamos en aguas. Hay muchos otros ámbitos y además relacionados con aguas, pero estamos en este ámbito. Es una política que ha sido ocupada por la Unión Europea y que, por tanto, los estados tienen que cumplir, ¿no? Este es un elemento muy importante, el situar dentro de la política de aguas, o sea, dentro de la política ambiental, las aguas. Seguimos. Hay toda una serie de normas dentro de la política de aguas, están las aguas continentales y costeras y del medio marino. Y tenemos directivas en ambos ámbitos, de esta nos vamos a ocupar, estas son las adaptaciones internas que se han hecho de la directiva marco, las principales, y luego toda una serie de directivas que están colgando de ese paraguas, que es de ese marco, que es la directiva marco de aguas. Es, por tanto, lo que hace la directiva es recoger todo un acervo en materia de aguas y reestructurarlo y darle sentido para que se consiga ese objetivo del 2015 del buen estado de las masas de agua. Entonces,
Este es un proceso que nace en 1997 y que tiene una parte comunitaria, que es la propia aprobación de la directiva. Fue una directiva con un proceso largo de aprobación y luego todas unas normas internas, tanto estatales como autonómicas, que han ido desarrollando esa directiva. Es decir, que nos encontramos con un grupo de normas muy importante, un conjunto de normas muy importante y todas relacionadas. Entonces, es un ámbito complejo, jurídicamente complejo, pero extraordinariamente innovador en el sentido de que no hay en el medio ambiente otro ámbito que tenga este tipo de estructura. Es una estructura avanzada, ¿no? Seguimos. Vamos a la directiva propiamente, a la directiva Marco de Aguas. Y vemos que los objetivos ocupan un ámbito central que influye en los estudios, en los programas de medida, programas de seguimiento, programas de medida, en los planes de gestión. Porque la directiva trata de lograr esto con un sistema de planificación. Y el sistema de planificación, por tanto, es, desde mi punto de vista, el más evolucionado en cualquier otra planificación ambiental. Entonces, es por eso un ámbito de referencia interesante para todo aquel que quiera estudiar el medio ambiente. Seguimos. Objetivos medioambientales. Hemos dicho que hay, digamos, vamos a ver, obligaciones de estos objetivos y que hay también, digamos, una serie de elementos en los que influyen. Constituye un referente tanto para el ámbito como la organización. Fíjense que cuando habla de autoridades, dice autoridades que puedan llegar a aplicar de una forma eficaz los objetivos de la directiva, es decir, los objetivos medioambientales. Ya en el propio ámbito existe esa referencia. También en los estudios previos, porque es en los estudios previos donde se identifica dónde estamos para poder llegar a esos objetivos. Y en los programas de seguimiento porque nos determinan ese dónde estamos de una forma concreta y precisa. Los objetivos medioambientales son una finalidad, también con normas de deberes, una finalidad en los programas de medidas. Los programas de medidas, por ejemplo, en España se hizo inicialmente una chapuza de hibridación entre los antiguos planes hidrológicos, que eran un listado de obras, y los nuevos planes. Y se mezclaron medidas de carácter que deterioraban el medio natural con medidas de protección de los objetivos medioambientales y de consecución de los objetivos ambientales. Esto quedó clarificado por la Comisión y ya, aunque se mantienen, pero ya se diferencian necesariamente. La Comisión fue la que obligó a esto, ¿no? Finalidad de recuperación de costes. También está vinculada a los objetivos, a la consecución de los objetivos medioambientales. Y de los planes de gestión. Los planes de gestión tienen como sentido la participación pública para la consecución de esos objetivos. Como vemos, los objetivos medioambientales son un centro de toda la directiva y, por tanto, de toda la política de aguas. ¿Qué son los objetivos medioambientales? Y cómo funcionan. En realidad, los objetivos medioambientales constituyen una conexión entre la ciencia y los indicadores que se recogen en esa ciencia y, por otra parte, el derecho. Porque a esos indicadores se les asocia un régimen jurídico, unas consecuencias jurídicas. Entonces, los indicadores es un elemento crucial
Y los indicadores se encuentran en el estado ecológico. Fíjense, por ejemplo, compárenlo, por ejemplo, con la Directiva Hábitat. Hay una diferencia muy notable en la forma en la que se identifican esos indicadores en una directiva y en otra. Aquí estamos hablando, se diferencia entre aguas superficiales y aguas subterráneas. En las aguas superficiales está el estado ecológico o potencial ecológico y el estado químico. Estado químico que también hay en las aguas subterráneas y el estado cuantitativo. Todos estos se van analizando, estos indicadores se van analizando y en la medida en que cae alguno de estos, cae también esto. Es decir, que estamos hablando del peor valor. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se analiza de forma objetiva, científica y comparable el estado y eso tiene unas consecuencias jurídicas, que es la calificación y las obligaciones que dependen de esa calificación. Seguimos. Cuando este es el calendario de la directiva hasta el 2015, porque en el 2015 se supone que deberíamos de haber llegado al buen estado, y cuando se supone que se hizo la evaluación de las aguas, en el 2006. Se supone que después de los análisis ya podría hacerse esa evaluación y esa es en el calendario de la directiva. Lo que ocurre es que en España no tenemos conciencia de eso hasta que no se aprueban los planes, porque parece que los objetivos se fijan en los planes. Es previo. Según la directiva es previo, no en el plan. Pero bueno, ese es un tema de detalle. Seguimos. Y tenemos, por tanto, con los objetivos, una obligación de prevenir el deterioro, otra de mejorar, porque hay aguas o hay ecosistemas que ya están deteriorados. Entonces son dos obligaciones diferentes, netamente diferentes. Esta es cuando no existe ese deterioro o se va a aumentar el deterioro, y esta es cuando el ecosistema está deteriorado. Y las dos obligaciones están vigentes y son vinculantes para el Estado. Sin embargo, esta parece que no existe. Y esta casi. Y luego la de lograr el buen estado de las aguas y espacios protegidos en 2015. Los espacios protegidos se supone que no hay excepciones, a pesar de lo que nos dicen los planes. Bueno, esta es la obligación o las obligaciones claves y tenemos estas excepciones. He recogido como excepción la calificación de las masas de aguas superficiales artificiales o muy modificadas. Esto no es muy ortodoxo. ¿Por qué? Porque en realidad se consideran excepciones estas, no esta. Pero materialmente lo es. Es una excepción materialmente porque reduce las exigencias ambientales. Y esto creo que no debe despreciarse en absoluto. Considero que es también una excepción en ese sentido. Vamos a ir viendo, vamos a ver, no todas, porque en estas dos pues hay poco conflicto, en el sentido de que, bueno, es menos problemático la excepcionalidad que se ha creado en España, pero estas otras sí lo son, y vamos a detenernos un poco sobre las conflictivas. Seguimos. Creo un poco como vamos de tiempo, un cuarto de hora, un punto más, ¿no? Sí, 40 minutos, 40 minutos. Sí. 20 minutos. No voy a leerlo, ustedes lo pueden leer. Esto es masa de agua superficial, artificial y muy modificada. ¿Qué ocurre aquí? Que en realidad, fíjense que debería de hacerse una evaluación y realmente hacerse un estudio
sobre si puede haber otra alternativa que no la modificación. Y esto se da por hecho. En España las calificaciones se hacen sin prácticamente exista una justificación individualizada de las masas de agua. Se indica únicamente, bueno, pues tienen tal o tal elementos artificiales, ¿no? Y partiendo de eso, pues ya se califica y ya está. Pero no existe una justificación como debería sobre los criterios que tienen que hacerse. Y esto es lo que de alguna forma ha dicho la comisión. Seguimos. Bueno, vean, antes de decir lo que ha dicho la comisión, vean, he hecho aquí, he recogido con los datos de WISE, he recogido cuál es nuestro porcentaje. Ven aquí, total, ven aquí, ríos. Tenemos la media, esta es la media europea, de la Unión Europea, y esta es nuestra media. Entonces, si ven, en todos estamos muy por encima de la media, muy por encima. ¿Eso qué significa? Pues significa que estamos haciendo un abuso de esto que estaba diciendo yo, de fundamentalmente no justificar, pero no justificar porque tendrían que modificarse muchas de las masas de agua si pensáramos si tiene alternativa. Los beneficios que se consiguen con esa modificación. Entonces, esto es, como van a tener la presentación, ya si quieren, y pueden encontrar toda la documentación, todos los datos que yo aquí he resumido en WISE. Los tienen todos. Estamos hablando del primero y el segundo. El tercer planificación, la tercera planificación todavía no está cobrada. Esto es lo que dice la comisión al respecto. ¿Por qué? Pues por esa indefinición, por esa arbitrariedad, diría yo, en la forma en la que se ha recogido. Esto es la evaluación que hizo la comisión en 2019, cuando ya había analizado. Hizo un informe antes, pero España no estaba todavía. Y en este ya se recoge todo los límites. Continuamos. Seguimos. Prórroga de los plazos para el buen estado. Vamos a ver qué dice la norma. Pasamos. No lo voy a dictar, léanlo si les parece de interés. Y lo que sí quería llamarle la atención es sobre un aspecto muy importante. Y es, fíjense lo que dice, siempre, o sea, se puede prorrogar el objetivo medioambiental siempre que no haya nuevos deterioros de los estados de las masas de agua afectadas. Eso se incumple sistemáticamente. No se mantiene. Y lo vamos a ver a grandes números. Y luego vamos a verlo también en un caso concreto. Entonces, estamos hablando de excepciones que permiten que no exista incumplimiento, pero que no están suficientemente justificadas y redundan en el abuso de derecho que les comentaba antes. Hay otras condiciones que tampoco pueden cumplir o no cumplir, pero esa me parece especialmente clave para entender que no se está... porque, ¿qué ocurre cuando alguien tiene la intención realmente de mejorar? Pues pone hitos intermedios. No dice, en el 2027 voy a llegar al buen estado. No, sino que dice, este año voy a llegar aquí. El año que viene, aquí. Y no encontramos en ningún plan metas intermedias que permitan verificar
si existe o no existe incumplimiento. Y si no hay metas intermedias, entonces, ¿qué ocurre? Que solo al final lo que vamos a encontrar es el incumplimiento. De forma sistemática, ¿no? Seguimos, gracias. Este es la síntesis que en 2021 ha hecho el Ministerio y fíjense que estas están a 2027 sin metas intermedias y estas están después del 27. En fin, es una contradicción directa con la norma y que el Ministerio realmente no está cumpliendo la directiva y está haciendo un abuso de las excepciones. Seguimos. Esto es lo que le dice la comisión. La comisión siempre se expresa en términos melífluos. Es todo lo que, en vez de decir, usted está incumpliendo, dice, usted tiene que mejorar. Entonces, cuando dice usted tiene que mejorar, lo que está diciendo realmente es, usted está incumpliendo flagrantemente. Porque es el lenguaje del ámbito, ¿no? Seguimos, gracias. Hemos saltado estas dos, ya les digo, porque tienen menos relevancia a efectos de este incumplimiento, y vamos a la excepción de incumplimiento de otros deterioros con condiciones. Este es deterioros temporales, por ejemplo, una sequía, y son deterioros por años, muchos años. Por ejemplo, hacer una presa. Vamos para allá. Este es el artículo 4.7. El 4.7 ha dado muchos quebraderos de cabeza. Porque las obras hidráulicas caen en el 4.7. Y las obras hidráulicas es un elemento con una inercia importantísima en España. Todo el mundo, y me refiero todos gobiernos de cualquier tipo de condición. Todos los gobiernos han considerado que hacer obra hidráulica era una bendición. Y que el progreso, el desarrollo, estaba en las obras hidráulicas. Y las obras hidráulicas son un incumplimiento de la directiva y ese es un ámbito realmente conflictivo en ese sentido. Fíjense que lo determinante es que haya deterioro como condición. Y la cuestión más importante es que exista una justificación de eso y que no haya alternativa, que no exista una alternativa. Y eso siempre es mentira. O sea, el análisis, el estudio de alternativas es siempre el elemento, el talón de Aquiles de esos proyectos, porque son proyectos imaginados, ideológicos, no son proyectos en realidad para crear unas condiciones económicas, sino se trata de proyectos que tuvo en algún momento alguien y que se consideran de interés general porque lo declara una norma, no más. Seguimos. Llama la atención la comisión, tira de las orejas a España porque no hace los deberes, porque el 4.7 no se justifican suficientemente. Seguimos. Este es lo que llama la comisión el test del 4.7. El test del 4.7 lo que hace es establecer unos pasos. ¿Esto por qué se hace? Porque existe un incumplimiento muy importante. Entonces, por ello, realiza esta guía
una guía de la aplicación de la directiva diciendo los pasos que hay que seguir. Pasos que no se han seguido y que han sido objeto de conflicto, como veremos. No me voy a detener en los pasos ya los podrán ver en la presentación o en la propia guía de la comisión. Seguimos. Aquí está un poco variada porque el reglamento lo han cambiado y antes se tenían que lograr estas dos condiciones y ahora después del 23 ya no es necesario hacer una, sino solo una de ellas. Esto está recurrido en el Tribunal Supremo y yo espero que me den la razón. Ya veremos. Porque el Tribunal Supremo, como saben, no tiene por costumbre consultar al Tribunal de Justicia. Entonces es luego, cuando llegan las sentencias, cuando se modifican las posiciones. Seguimos. ¿Qué ha ocurrido con esto? 2009-2015, dragado de profundidad de Guadalquivir fue impugnada por WWF y se condenó a eliminar del plan ese 4.7, porque no se había hecho la justificación de esa obra hidráulica. Embalse de Vizcarrués. Ese procedimiento lo llevé yo y tuvo el mismo resultado. La Audiencia Nacional, porque aquí estamos hablando del plan, entonces el Consejo de Ministros, la competencia era el Tribunal Supremo. Aquí estamos hablando de la Dirección General del Agua, por tanto es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional sentenció en contra anulando el proyecto y el Tribunal Supremo lo confirmó. Viene el informe de la Comisión, el del 2015, que llama la atención a España, y de 2015 a 2021, dragado de profundización vuelve otra vez a los tribunales. Embalse de Vizcarrués vuelve en ese sentido. Y el dragado de profundización en la segunda, porque había dos dragados. Un dragado era en un plan y en el siguiente plan dijeron, no, pues ahora lo ponemos bien, ahora lo ponemos bonito. Y tampoco estaba justificado. Entonces cayó también. Informe de la Comisión, sentencia del Tribunal Supremo de Vizcarrués y por fin España hace una guía de 4.7, aunque no la cumpla o no la haya cumplido. Y la modificación que le estaban comentando, que está todavía sometida a los tribunales. Se ha hecho un informe en la comisión, que es el que han leído antes, y el Real Decreto de que le estaban mencionando. Seguimos. Dragado de Guadalquivir. ¿Dónde estaba el deterioro? El deterioro es que, fundamentalmente, esto era el río, o es el río antes, es una zona, es un estuario que ha sufrido muchas alteraciones en el Guadalquivir, y de lo que se trataba es de hacer una profundización, pero claro, con un riesgo muy importante para el propio Doñana, y era que las riberas se le van a ir abajo. Entonces era crear un problema para luego tener que crear otro y hacer contenciones en las riberas para que no se fueran las riberas abajo. Porque esto en la primera avenida está relleno otra vez, pero con deterioro de las riberas, claro. Entonces, este es el problema, esto es lo que dice la sentencia, y este es todo el tramo. No estamos hablando de un tramito, no, estamos hablando desde Sevilla hasta el mar, en lo que llamaban el canal de navegación. Es una obra tremenda, ¿no? En cuanto a coste y en cuanto a desarrollo. Seguimos. Embalse de Vizcarrués. Aquí el embalse de Vizcarrués tenía dos
dos elementos importantes. Inicialmente iba a ser un envase de 192 hectómetros cúbicos, se redujo cuando llegó Cristina Narbona al gobierno, se revisó, aquello ya tenía autorización y evaluación de impacto ambiental favorable. Se revisó y se dijo, no vamos a inundar un pueblo más, que era Eres. Y se redujo a 35 hectómetros cúbicos. Y que en lo que llamaban ellos una presa de agujero. Es decir, que transitaba el agua, pero en un determinado momento, si viene una avenida, se cierra y entonces se acumula ese agua y ese agua pasa a unas balsas que serían las que acumularían el agua. Esa es la idea. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un río que está dando vida a toda una comarca porque se hacen muchas actividades de senderismo, digo de senderismo de barranquismo y de kayak, todo esto, y además estamos hablando de masas de agua que están en buen estado, muy bueno, moderado y muy bueno, y todas estas pasarían a ser artificiales o muy modificadas. Entonces estamos haciendo un deterioro importantísimo. Y fíjense, en la evaluación de impacto, en el estudio de impacto ambiental, no existe ni siquiera una lista de las masas de agua afectadas. Entonces, deterioro, lo habla en el Fundamento Jurídico 11, la guía insuficiente, porque claro, en la guía debería de haberse hecho ese análisis del deterioro y no se hizo. Y interés público superior. ¿Qué es eso del interés público superior? El Estado ha mantenido que el interés público superior es el interés general, que es igual, que es equivalente. La jurisprudencia ha dicho que no, que el interés público superior es un concepto comunitario y que no equivale al interés general, que requiere una comparación entre ambos y una determinación de una ponderación de qué es lo que se está incorporando. Seguimos. Bien, volvemos un poco en términos generales a excepciones, seguimos. Vamos con las aguas superficiales. Fíjense, ¿creen ustedes que esto es una excepción? Juzguen ustedes si esto puede considerarse una excepción. Seguimos. Fíjense, el buen es peor que bueno, o sea, esta es el deber ser, esta es la hipótesis. La hipótesis es que ese 31% está aquí representado y que debía de haber llegado en el 2015 con la restauración a todas en buen estado. Esto es la hipótesis de lo que debería de haberse producido. ¿Qué se ha producido? Pues que estamos en este ámbito, con todo esto, en excepciones e incumplimientos. No hemos evolucionado. Las masas de agua que estaban mal, siguen mal, salvo una rarísima excepción. Entonces, ¿qué ocurre? Incumplimiento y excepción. Es ese abuso de derecho, ¿no? Continuamos, gracias. Vamos a coger un caso especialmente sangrante, que es ¿ya me quedan 5 minutos? Sí, 5 minutos más. Sí, bien. Un caso especialmente sangrante, que es el de la directiva de nitratos. Estamos en el marco de la directiva marco de aguas, una de ellas es de lucha contra la contaminación y que establece lo siguiente. Establece unos objetivos, unas medidas generales y unas medidas particulares para evitar la contaminación por nitratos
de origen agrícola. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo? Reducir y actuar preventivamente, ¿no? ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es el estado afectado? Pues inicialmente el estado químico de ambos, pero como todos sabemos, de esto tiene trascendencia desde luego a otros estados, pero estos inicialmente, tanto en superficial como subterráneo. El ciclo del nitrógeno es un ciclo natural, pero que está expuesto con la forma en la que utilizamos en la agricultura los fertilizantes. Estos solo se redujeron un poco los fertilizantes a partir del 2008 con la crisis económica, porque se compraba menos fertilizante artificial. Seguimos. ¿Cuáles son los indicadores? Fíjense, estos son los de la ley, ¿no? Aguas superficiales, más de 25, aguas subterráneas, 50. Y lagos, estuarios, eutrofizados. ¿Qué era antes de que la comisión llevara al tribunal? Eran 50 y 50 y esto eutrofizados. Después de que ha llevado a España al tribunal la comisión, lo hemos cambiado. Ya son 25 y 37,5. A mí me fascina ese aspecto. No sé cómo está medido, porque no se justifica. No se justifica y no sé hasta qué punto, no sé si tendrá sentido o no. Pero fíjense, lo que quiero llamarles la atención es cómo se ha trasladado al derecho interno y qué papel tiene allí la Unión Europea. Seguimos. Aquí ven, no sé si lo ven muy bien, 2013, 2017, 2020, 2021. Los más oscuros son los últimos, los más claros son los más antiguos. ¿Qué significa? Significa que no hemos reducido, todo ha sido ampliar zonas vulnerables. Es decir, excepción. No hemos logrado mejorar absolutamente ningún espacio. O sea, ninguna zona vulnerable se ha reducido. No, todas han crecido. He puesto distintos colores para que vean un poco cómo históricamente se ha producido. Pero es una representación que a mí me impacta, desde luego. Seguimos. Esto es lo que dice el propio ministerio. No podrán alcanzar el objetivo del buen estado. Aquí vemos un poco el elemento de la práctica de las excepciones. No se ha hecho. Tengan en cuenta que ¿ante qué estamos? Estamos ante un problema que identifica y detecta la administración del agua, pero que controla y no aplica la administración de agricultura. Entonces ocurre esto. ¿Seguimos? Esto es lo que dice el informe de la comisión. Fíjense, problema sistémico de gestión. No es que no sepamos lo que es, no. Es que no queremos. No empleamos el esfuerzo en cambiar esa política. También es la primera vez que yo veo que la comisión tira de las orejas de esa manera. Problema sistémico de gestión. Claro, eso hace que ocurra la página siguiente. Este es el procedimiento que acaba, vamos, 30 de agosto del 22. Se inició y es, digamos, un pleito general en España contra
la insuficiencia de actuación, y es por el que han cambiado las reglas que decía antes. Entonces, fíjense que estamos hablando de un incumplimiento sistémico muy importante y en el que nos reprochan mucho más que un incumplimiento. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, después podemos comentar, ¿no?, conjuntamente con la segunda ponencia, pero bueno, veríamos... Sí, disculpe, si quieres comentar. Esto es, Mafalda a mí me encanta, ¿no? He reído mucho con mi hija y yo en su momento. A mí me parece importante esta viñeta, o sea, esta tira, porque refleja que cómo una administración que incumple sistemáticamente las normas de la Unión Europea puede pedirle a sus ciudadanos que la cumplan. Y esto es un poco lo que refleja eso. Muy bien. No, el Estado español es este señor mayor, ¿no? Sí. Muy bien. Y la Mafalda es la comisión. Muy bien. Pues no, muchas gracias. Y bueno, ya veremos que tampoco no es, lamentablemente, una peculiaridad de las aguas, sino que en otras materias ambientales sucede lo mismo, ¿no? Que claro, se utiliza de las excepciones para ir mucho más allá. Y esto, por ejemplo, en materia de transición energética es lo que se está produciendo actualmente, ¿no? O sea, no en relación a la evaluación de impacto ambiental. A continuación, ponemos ahora la otra presentación. Va. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y bueno, primero quiero agradecer a la Cátedra de Derecho Ambiental que me haya invitado y me dé también la oportunidad de visitar un ratito Barcelona. Mañana me voy, he llegado pues a última hora de la mañana, o sea que realmente voy a ver poco de esa magnífica ciudad, pero siempre es un gusto de venir aquí. Yo les voy a hablar de los caudales ecológicos en el tercer ciclo de planificación hidrológica desde el punto de vista o desde la perspectiva jurídica y vamos a ver cómo, ahora vemos un plan de la presentación, un tanto quizá demasiado ambicioso para el tiempo que tenemos, pero bueno, iremos un poco yendo a lo principal. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer son dos grandes partes, que sería uno, el estudio del régimen jurídico del caudal ecológico, cómo se han incorporado esos caudales ecológicos en la planificación, y luego un caso de estudio que es el caudal ecológico del río Tajo por su incidencia que está de plena actualidad en relación con el trasvase Tajo-Segura. Este es un poco el plan. Bueno, aquí este sería el plan general de la presentación, régimen jurídico de caudal ecológico. Vamos a ver el concepto, sus componentes, la incorporación del concepto a nuestro ordenamiento jurídico, quién tiene la competencia para su fijación, el carácter prioritario del caudal ecológico, el procedimiento para la fijación del caudal ecológico, algunas incertidumbres metodológicas y el tema de la responsabilidad patrimonial. Esta sería un poco la parte más general. Veremos cómo se han incorporado los caudales ecológicos a la planificación hidrológica de tercer ciclo, con alguna referencia también al segundo ciclo y a los planes iniciales del 98. Luego, esta sentencia del Tribunal Supremo, que es muy importante en materia de caudal ecológico, que vino acompañada con otras 4 sentencias. Analizaremos un poco cuáles son las principales pretensiones que se dilucidaron en esos procesos, el caso de estudio que les estaba comentando y una serie de conclusiones, si nos da tiempo, pues
a modo de resumen, digamos, de todo lo que vamos a ver. Bueno, empecemos con el régimen jurídico del caudal ecológico. Bueno, primero, las dificultades del concepto. El concepto de caudal ecológico es un concepto bastante difícil de integrar desde un punto de vista jurídico, porque, bueno, tenemos, como ven, una definición general en el texto refundido de la Ley de Aguas. Serían los caudales necesarios para mantener la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como la vegetación de ribera. Conceptos jurídicos ampliamente indeterminados que precisan, por tanto, de bueno, un análisis técnico. Tenemos una elevada discrecionalidad técnica, por tanto, en este aspecto. Y además, fíjense que habla de pudiera habitar en el río. Es decir, no son los que habitan en este momento, sino los que pudieran habitar en el caso de que la masa de agua estuviera en una buena situación. En masas de agua tan modificadas como tenemos en España. En España no hay ríos naturales prácticamente, están todos modificados, todos tienen presas, azudes, en fin, de todo tipo de actuaciones, como se comentó en la presentación anterior. Pues determinar estos aspectos es bastante difícil. Bueno, el Real Decreto de la Planificación Hidrológica aporta algo más, que es que ese caudal ecológico debe contribuir a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico. Esto viene de la mano de la Directiva Marco, fíjense el año en el que estamos, 2007, Directiva Marco es del 2000, por tanto ya tenemos esta influencia de la DMA que no teníamos en el texto refundido de la Ley de Aguas, que es de 2001, pero recoge, lógicamente, lo ya establecido en la legislación anterior, en el caso de caudales ecológicos en la Ley del 99. Bueno, en la jurisprudencia hay alguna sentencia también que aporta algo más a la definición. Por ejemplo, esta sentencia del año 2015 nos dice que el caudal ecológico no es únicamente un instrumento de corrección del mal estado ecológico de las masas, es decir, se debe fijar también en las masas que están en buen estado, precisamente para garantizar su conservación. O sea, no es un instrumento, digamos, de reacción ante una masa deteriorada, sino que debe estar presente en todas las masas de agua, con independencia del estado en el que estén. Bien, y también habla esta sentencia de, bueno, este otro objetivo, que sería mantener la integridad biológica del sistema. O sea, siguen siendo conceptos ampliamente indeterminados, como ven ustedes. Bueno, cuando hablamos de caudales ecológicos, muchas veces nos pensamos inmediatamente en el caudal mínimo, en un volumen mínimo circulante que debe estar o debe garantizarse en cualquier masa de agua tipo de. Es más complejo que esto. Ese es uno de los componentes. El régimen de caudales ecológicos tiene 4 componentes. Además de ese caudal mínimo, que sería, por tanto, un mínimo circulante que hay que garantizar. Normalmente se fijan de manera trimestral, por segmentos de 3 meses, una cifra de X metros cúbicos por segundo, que deben pasar por los puntos de aforo. Tenemos también caudales máximos. Es decir, hay que, como los ríos, como comentaba anteriormente, están fuertemente antropizados, son ríos muy regulados, pues podemos, es decir, los desembalses pueden generar caudales superiores. Y no siempre es bueno el tener caudales superiores a los normales de manera continua, porque esto puede también afectar a la flora y a la fauna del espacio. Por tanto, los caudales máximos también se fijan. También la distribución temporal entre los mínimos y máximos, para ver en qué momento pues hay que, digamos, garantizar unos u otros. Los caudales de crecida o generadores, estos son inundaciones. Es decir, a veces se precisa hacer una inundación artificial, porque los ríos en régimen natural tienen crecidas. Si como los tenemos muy regulados, están todos muy reguladitos, pues no tienen crecidas. Puede que no tengan crecidas, pues deben tener crecidas, para que su dinámica natural, digamos, se proteja. Bueno, pues esos caudales de crecidas o caudales generadores también deben estar establecidos en la planificación hidrológica. Bueno, y las tasas de cambio son, tienen que ver con fluctuaciones de nivel a corto plazo. Bueno, sobre todo afectan a los usos hidroeléctricos. Los que más se preocupan por las tasas de cambio son las hidroeléctricas. Porque, claro, en función de la tasa de cambio pueden turbinar más o menos y por determinados momentos
no pueden turbinar lo que quisieran, que las tasas de cambio, por tanto, son bastante conflictivas en ese aspecto. El caudal mínimo es conflictivo para el sector agrario, fundamentalmente, y la tasa de cambio es muy conflictiva para las hidroeléctricas. Bueno, ¿cómo se incorpora este concepto a nuestro ordenamiento jurídico? He puesto esta transparencia, qué viejo eso, ¿no? Esta diapositiva, o la que vamos a ver ahora, slide, ¿no? He puesto esto para poner también un poco de manifiesto que el concepto de caudal ecológico es algo relativamente reciente. Pensamos en este concepto a muy largo plazo, ¿no? No estaba, de hecho, en la ley de aguas del año 85, en la primera versión de la ley de aguas, no tenemos este concepto de caudal ecológico. No era un contenido obligatorio de la planificación. Obviamente, si nos fuéramos a legislaciones anteriores del siglo XIX, las dos leyes del siglo XIX ni pensaban en esto, obviamente, pero la ley del 85 tampoco. Sí que aparece en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico del 96, se habla de caudales mínimos, cuando sería en todo caso uno de los componentes que hemos visto, ¿no? Y como limitación de las concesiones, ¿no? Como un aspecto que se podría introducir en el condicionado de las concesiones de aprovechamiento de aguas. Esto obviamente no supone todavía la incorporación del caudal ecológico a nuestro ordenamiento. En la IPH, la Instrucción de Planificación Hidrológica del 92, se hace referencia a los caudales mínimos por razones ambientales, pero en absoluto en todas las masas de agua, para nada, no de manera por tanto generalizada y tampoco con las metodologías de cálculo del caudal ecológico. Entonces, son como primeros pasos, ¿no? Sin embargo, en los primeros planes de cuenca, que son del año 98, sí que en el artículo 2 aparece por primera vez el concepto de caudal ecológico o demanda ambiental. Entonces, podemos decir que es la primera vez que realmente se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico este elemento, aunque todavía de una manera muy embrionaria. Con el rango legislativo, con rango de ley, hay que esperar hasta el año 99, la gran reforma de la Ley de Aguas del 85, que se produce en el año 99, que entre otros aspectos pues, mete en nuestro ordenamiento los bancos del agua, los mercados del agua y tal, pues también introduce el caudal ecológico. Bueno, la DMA, pues en la DMA no encontramos el concepto de caudal ecológico como tal, que no aparece. Le damos a la lupita, ¿verdad? Y ponemos caudal ecológico, pero no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar caudal ecológico en el derecho comunitario, ¿vale? En ninguna directiva. Por lo tanto, es una creación, digamos, del ordenamiento español. Bien, es verdad que lo podemos asociar a esos fines de los que estaba hablando Abel antes, del buen estado ecológico, del buen estado tanto cualitativo como cuantitativo. Pero como tal, el concepto caudal ecológico no aparece en la DMA. Bueno, obviamente sí que aparece en el Plan Hidrológico Nacional en el año 2001, el artículo 26 regula los caudales ambientales. Ahora veremos en qué términos, y el texto refundido de la Ley de Aguas, gracias a recoger la Ley del 99, pues también incorpora el concepto. Bueno, y obviamente, pues ya como lo tenemos a nivel legislativo claramente establecido, pues va a ir reflejándose en la planificación de cuenca. En la planificación del primer ciclo, 2009-2015, en la de segundo, 16-21, y también ahora en la de 22-27. Saben que los planes hidrológicos, los del tercer ciclo, pues se aprobaron en enero de este año. Bueno, en los dos primeros ciclos vamos a ver una integración progresiva, bastante lenta y no generalizada. Para nada en todos los componentes, ni siquiera todas las masas de agua en cuanto a caudales mínimos van a estar previstas en esos planes de primero y segundo ciclo. En los de segundo ciclo se avanzó mucho, como comentaré acto seguido, pero quedaron deberes. Quedaron deberes hasta el punto de que una cuenca tan importante como la del río Tajo, pues no tenía fijados caudales ecológicos, que es lo que esta sentencia, que luego comentaré, pues puso de manifiesto. Tenía fijado otra cosa, que eran caudales circulantes, pero no caudales ecológicos. Y por eso el Tribunal Supremo anula el plan del Tajo en relación con esos preceptos que regulaban supuestamente caudales ecológicos y que realmente no lo eran.
Bueno, y en el tercer ciclo podemos decir que los caudales ecológicos se han generalizado en todas las cuencas, incluso en aquellas que todavía planteaban deficiencias, sobre todo en lo que es el caudal mínimo. Todavía queda trabajo en el resto de componentes, pero los caudales mínimos están establecidos en la mayoría de las masas de agua de los diferentes planes hidrológicos, incluidos. Bueno, ¿quién tiene la competencia para fijar caudales ecológicos? Bueno, pues en cuencas intercomunitarias, en su caso, aquí en Cataluña sería la del Ebro, pues la competencia es del Estado. Si hablamos de cuencas internas, en el caso de las cuencas internas catalanas, pues sería la Agencia Catalana del Agua, que en relación con la del Ebro lo que hace son los estudios. Los estudios, el análisis, la evaluación, digamos, de las masas de agua, y luego esa información se la pasa a la Confederación Hidrográfica, que es la que elabora la planificación. ¿Vale? En la cuenca interna sí que es la comunidad autónoma la que establece lo que aquí llaman caudales de mantenimiento. ¿Vale? Y no se utiliza el término caudal ecológico, sino caudal de mantenimiento, y los tienen establecidos desde el año 2005. ¿Vale? Bueno, la jurisprudencia constitucional en estos planes intercomunitarios nos dice que las comunidades autónomas deben ser oídas en el proceso de planificación hidrológica y que además pueden establecer normas sobre caudales circulantes por razones de pesca fluvial, siempre y cuando sean compatibles con el caudal ecológico. No pueden ser, por tanto, superiores. Por tanto, bueno, esto queda un poco vaciado de contexto. Pero bueno, la pesca fluvial es una competencia autonómica y es tradicional en nuestra legislación, ya se hacían las leyes de 20, de 40, en materia de pesca fluvial, el establecimiento de unos caudales mínimos por ese concreto aspecto, ¿vale? Para bueno, garantizar los recursos pesqueros. Bien, muy importante, los caudales ecológicos son prioritarios, ¿vale? Prioritarios absolutamente. De hecho, no se les considera usos, sino restricciones generales de los sistemas de explotación. Es decir, se borran del balance. No están en el balance de la cuenca. El balance de recursos disponibles, todos los que son caudales ecológicos, los restamos. Por tanto, no pueden ser asignadas esas aguas. Tienen que servir al fin al que están dirigidas. Esos caudales mínimos, máximos, tasas de cambio. Claro, hablando un poco también de las excepciones, esto tiene su excepción. ¿Cuál es su excepción? Pues el abastecimiento humano, es decir, si entraran en conflicto el mantenimiento del caudal ecológico y las necesidades, digamos, de extracción de agua para abastecimiento humano, cedería el caudal ecológico de manera temporal mientras dure el episodio, ¿no? En situaciones de sequía, además, sequía declarada, declarada por Plan Especial de Sequía, también se reducen los caudales ecológicos. Situaciones de sequía, por tanto, y de abastecimiento a poblaciones son las dos situaciones de excepción. Bueno, del procedimiento para fijar los caudales ecológicos que se fijan en la planificación, yo destaco fundamentalmente dos aspectos. Por un lado, la parte más técnica, esto hablábamos antes, ¿verdad?, de unos conceptos jurídicos muy indeterminados. ¿Cómo los determinamos? ¿Cómo los bajamos al terreno? Pues mediante estudios técnicos. Ahí los juristas tenemos poco que decir, ¿vale? Bueno, pues esos estudios se tienen que hacer para cada tramo de río. Se identifican unas masas, se realizan los estudios sobre esas masas y luego se extrapolan al resto de masas. Pero no se puede estudiar, lógicamente, todas y cada una de las masas de agua de una cuenca, eso sería imposible. Bueno, pero tengan en cuenta que el caudal ecológico no es un fin en sí mismo. Es decir, el caudal ecológico es instrumental para determinados fines. Pero hay que tener en cuenta la otra variable, la variable que nos resulta muchas veces más incómoda, que es la variable socioeconómica. El caudal ecológico se fija en función de esos dos factores. No porque me lo inventé yo, sino porque así está establecido en la normativa. Claro, esa evaluación de los impactos socioeconómicos se realiza, entre otros aspectos, en el marco de un proceso de concertación. ¿Vale? Es decir, que a lo largo de la elaboración del plan hidrológico hay que concertar.
concertar con los posibles usuarios que se vean afectados. Concertar, según la jurisprudencia, no significa pactar. Es decir, la responsabilidad en la fijación del caudal ecológico es unilateral de la administración. Por tanto, no es el resultado de un pacto, de un convenio, de un acuerdo. Pero sí que es necesario intentar ese acuerdo. ¿Vale? La jurisprudencia de caudal ecológico, que hay bastantes sentencias, que es con motivo de los planes de segundo ciclo, y litigaron muchas hidroeléctricas en la zona de los planes del norte de España, pues ahí, digamos, tenemos bastantes sentencias en ese sentido y son concluyentes a la hora de indicar que la concertación hay que intentar. Bueno, que no quería terminar esta parte general, digamos, sin hacer referencia a las incertidumbres metodológicas. Lamentablemente, no tenemos una metodología uniforme para la fijación de caudales ecológicos. Entonces, cada plan va un poco por día y establece metodologías diferentes. Probablemente esto tenga alguna justificación técnica que a mí se me escapa, pero resulta un poco llamativo, ¿no? Que no haya una metodología al menos única, armonizada y luego pues, aplicar en su caso las excepciones que toquen en función de los diferentes tipos de cuenca. Pero no existe una metodología uniforme, y no lo digo yo, lo dice la Dirección General del Agua en un informe de 21 de junio de 2001. También lo dice el propio Consejo de Estado en varios informes. Bueno, además la IPH, que es la que un poco la Instrucción de Planificación Hidrológica del 2008, un poco la que establece o concreta un poco más cómo se tienen que hacer el cálculo de caudales ecológicos, resulta que no tiene carácter normativo y por tanto no es vinculante, con lo cual en los planes pues se coge esto, pero no se coge esto otro. Existe además un elevado nivel de discrecionalidad técnica, como ya hemos comentado, una limitada evaluación de los efectos socioeconómicos y, bueno, pues también creo que hay que tener en cuenta que la jurisprudencia nos está diciendo, aquí pongo unas sentencias donde ustedes lo pueden ver, que el caudal ecológico se tiene que establecer con el menor menoscabo de los usos del agua de la cuenca. Es decir, que hay que evaluar las dos cosas. La cuestión ecológica, obviamente, pero también las demandas. Esto no lo digo yo, esto también lo están diciendo diferentes sentencias del Tribunal Supremo a las que hago referencia. Bien, y por último, mencionarles una cuestión importante, y es que el establecimiento de caudales ecológicos puede no salir gratis al contribuyente. Es decir, que puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la administración. ¿Por qué? Pues porque el caudal ecológico, según nos dice también la jurisprudencia, no tiene un carácter declarativo, sino constitutivo. Es decir, constituye una nueva situación jurídica que, además, los usuarios no tienen el deber jurídico de soportar, necesariamente. Es decir, si tuvieran carácter declarativo, eso significaría que esos caudales ecológicos, conceptualmente, ya debían estar presentes en la cuenca. Y, por tanto, su determinación sería solamente eso, una puesta de manifiesto de lo que ya existía. Por tanto, eso no daría lugar a ningún tipo de compensación. Pues no tiene carácter declarativo, tiene carácter constitutivo. Claro, eso significa que siempre y en todo caso, cuando se fijen caudales ecológicos, hay que indemnizar a los usuarios que se vean afectados. La respuesta, obviamente, es que no. Es una cuestión a dilucidar caso por caso. Hay que ver cuál es el impacto en ese aprovechamiento. Hay que ver aspectos como las amortizaciones de las obras que bueno, han realizado esos usuarios para poder llevar a cabo ese aprovechamiento, la antigüedad del aprovechamiento, que bueno, hay diferentes factores que podrían limitar la aparición de compensaciones. Pero cuidado porque es posible que así sea. La verdad es que yo en la jurisprudencia que he analizado sobre caudal ecológico, de los de segundo ciclo, no he visto ninguna sentencia que haya condenado a la administración a indemnizar. Pero, fíjense,
no porque no sean indemnizables estas situaciones, sino porque el tribunal entiende que la fijación de esas indemnizaciones en el planeamiento es prematura. Es decir, que habrá que ver en ejecución del plan, una vez se proceda a la implantación del caudal ecológico en cada concesión, habrá que ver entonces si surgen esos derechos compensatorios o no. Pero no se puede anular un plan de cuenca, como se pretendía, por no haber fijado esas indemnizaciones. No sé si me explico. Por tanto, bueno, existe este riesgo. El artículo 65.1 del texto refundido, que habla de la revisión de concesiones para su adecuación a planes hidrológicos, precisamente incluye este supuesto como uno de los pocos supuestos indemnizables. ¿Y qué pasa con los no concesionarios? Porque hay usuarios que pueden verse afectados por el establecimiento de un caudal ecológico y que no tengan título concesional. Por ejemplo, los usuarios de un trasvase. El trasvase Tajo Segura, en concreto, los usuarios del trasvase no tienen concesiones. Tienen un derecho de configuración legal reconocido por 3 leyes. La ley del 71, otra del 80 y la ley de evaluación ambiental de 2013. Entonces, estos no pueden acogerse a este modelo, pero podrían acogerse a la responsabilidad patrimonial de la Administración General, que está regulada en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es decir, irían por otra vía. Vale. ¿Cómo se han recogido los caudales ecológicos en la planificación? Bueno, lo que tenemos es una incorporación progresiva, ¿vale? de los caudales ecológicos. Esto no es de un día para otro, es una transformación muy importante del modelo de ordenación hidráulica en España y ha habido que hacerlo poquito a poco, ¿no? Los primeros planes, como ya les dije anteriormente, el caudal ecológico no era un contenido perceptivo, por tanto, lo único que vemos son algunos caudales mínimos en algunas masas de agua de algunos planes. Muy poquito, pero ya se va incorporando este concepto en lo que se refiere a caudales mínimos. De lo demás, tasas de cambio, caudal generador, no busquen nada porque no van a encontrar. Planes de primer ciclo, que son los de 2009-2015, pues aquí sobre todo lo que se hizo es ir poniendo las bases, ¿no? Ir elaborando, redactando estudios técnicos para la implantación y en algunos lugares, en algunas masas, ya se ve cómo hay una mayor concreción de estos caudales, pero todavía estamos en una fase bastante embrionaria. En los planes de segundo ciclo se avanza mucho, ya que todas las demarcaciones, con excepción del Tajo, Júcar y Ebro, fijaron caudales mínimos en todas las masas de agua. Pero quedaban 3 demarcaciones muy importantes, como ven, que no lo hicieron. El Tajo concretamente fijó caudales mínimos circulantes, ¿vale? Solo en algunas masas, en 16 puntos estratégicos de la cuenca. En cuanto al resto de categorías del caudal ecológico, pues la situación es muy heterogénea, con algunos planes que sí, que van avanzando mucho, sobre todo en tasas de cambio, bueno, pero no es una implantación todavía, ni mucho menos generalizada. A mí me gusta, por ejemplo, en los planes de segundo ciclo, que algunos, concretamente los del Cantábrico, utilizan fórmulas de concertación para la implantación de los caudales ecológicos. Es decir, que una vez que están establecidos en la planificación, pues luego hay unas fórmulas previstas en la propia planificación para ir definiendo cómo se van a aplicar esos caudales ecológicos a las concesiones existentes, mediante procedimientos de concertación. Hay como una doble concertación, la del plan y luego la de la implantación del plan. Bueno, ¿y qué pasa con los planes de tercer ciclo? Bueno, esto es lo más actual. Bueno, pues en las demarcaciones del Cantábrico, pues que estaban ya bastante avanzadas en la implantación de todos los componentes, pues los cambios son menores, aunque vemos, por ejemplo, que se implantan caudales mínimos en reservas naturales fluviales. Los caudales de crecida y tasas de cambio, sin embargo, no se han fijado. Igual, bueno, pues es un debe de estas demarcaciones. En el caso del Duero, lo que destaco es que se fijan caudales máximos en 14 embalses, que no estaban
fijados anteriormente. En el Ebro se establece un caudal mínimo en todas las masas, eso es novedad con respecto a lo anterior, y caudales máximos, generadores y tasas de cambio en 11 masas. ¿Vale? Estos componentes no aparecían en los planes del segundo ciclo. Por tanto, un avance interesante. En el Guadalquivir no se observan muchos cambios con respecto a la planificación anterior, aunque aparecen los caudales de crecida y tasas de cambio, que no estaban en la planificación anterior. El Guadiana, pues estoy destacando un poco lo más llamativo. Claro, luego, pues cada plan es un mundo. Bueno, el Guadiana pues, ha ampliado el número de masas con caudal mínimo ecológico y caudal máximo y el número de masas con tasas de cambio y caudal generador. El Miño-Sil ha extendido las tasas de cambio a todas las masas, lo cual es muy importante en esa cuenca porque hay mucho aprovechamiento hidroeléctrico, y ha establecido también caudales máximos. En el Segura tenemos los caudales mínimos también, desde la planificación del segundo ciclo. Se han ampliado los caudales máximos a más masas de agua y se han establecido caudales generadores en 7 masas. Tasas de cambio en 5 masas. Bueno, como ven, poco a poco se van incorporando estos componentes. El Tajo ha establecido los caudales mínimos por fin. Este es el mayor problema, digamos, que teníamos en la planificación. Y bueno, aunque ahora les diré que es discutible el cómo se ha hecho, en mi opinión, y el Júcar pues, tiene todos los componentes ya implementados. Más o menos un poco esto es lo que les quería comentar. Como ven, es un proceso lento de implantación, no generalizado, bastante heterogéneo. En caudales mínimos podemos decir que tenemos un grado de implantación ya muy amplio, pero todavía queda trabajo en el resto de componentes. Vamos a esta sentencia del Tribunal Supremo que, como les decía, venía acompañada de otras 4 sentencias. Son 5 sentencias en total, todas en el mismo sentido. ¿Por qué se plantea este recurso? Se plantea porque el recurrente estima que la planificación del Tajo no había fijado realmente caudales ecológicos, que lo que había fijado era otro tipo de parámetros diferentes al caudal. Entonces, se pretendía en primer término la anulación, ¿vale? La anulación del plan. Pretensión que fue parcialmente estimada. Hay varias pretensiones de anulación, además de la que se estimó, esta es la que se estima. Se anulan los preceptos del plan del Tajo que regulaban los caudales circulantes en las 4 masas de agua estratégicas, que son Aranjuez, Toledo, Talavera y Almudena. También se planteó una pretensión de plena jurisdicción. En el derecho administrativo, nosotros tenemos fundamentalmente 2 pretensiones, digo por los que no sean juristas. La pretensión de anulación, que es la clásica, donde tú lo que pretendes es que se declare la nulidad, en el caso de reglamentos, la nulidad, en el caso de actos administrativos, la nulidad o la anulabilidad. Por tanto, que desaparezca esa norma o ese acto del ordenamiento jurídico. Esas son las pretensiones de anulación. Luego hay otras pretensiones de plena jurisdicción o de reconocimiento de derechos y situaciones jurídicas individualizadas. Esto es donde el tribunal puede ir un poco más allá y puede jugar un poquito a ser administración, ¿vale? Sin suplantar, lógicamente, la posición de la administración, porque eso supondría pervertir el modelo de separación de poderes, ¿no? Entonces, claro, aquí la pretensión de plena jurisdicción, sin embargo, es desestimada, porque los recurrentes piden que se fijen unos concretos caudales ecológicos, que eran los caudales que establecía la ETI, el esquema de temas importantes del plan. Y aquí el tribunal, creo que con buen criterio, dice que eso sería sustituir a la administración, entrar en un terreno donde no debe entrar y no es quien, por tanto, para fijar esos caudales ecológicos. Por tanto, ahí queda la situación, estimación parcial de la pretensión de anulación, desestimación de la pretensión de plena jurisdicción. Y bueno, luego se impugnaron también indirectamente otros preceptos de ese Real Decreto de las normas reguladoras de la Tajo Segura que se desestimó. Bueno, en cuanto a la pretensión de anulación, bueno, se presentaron varios documentos probatorios
donde se identificaba claramente que lo que se habían fijado no eran caudales ecológicos, sino caudales circulantes, documentos de la Confederación, el informe sobre consulta pública del plan, el documento de discusión de caudales ecológicos y la memoria, la memoria de análisis de inversión. Adelante. La pretensión de plena jurisdicción ya la he comentado, ¿vale? Que no se estimó y se dejó, por tanto, la fijación de los caudales ecológicos para el siguiente ciclo de planificación, tercer ciclo. Bueno, el caso de estudio, muy rapidito porque me quedan 5 minutos. Aunque bueno, en parte ya lo hemos comentado. Bueno, la situación del componente, la situación más problemática que plantea el caudal ecológico, fijado en el Tajo con relación al trasvase Tajo Segura, es el componente de caudales mínimos y hay un punto crítico además que es el punto de Aranjuez. A ver si me explico. El caudal mínimo es un caudal circulante que debe garantizarse. En un río regulado, pues ¿cómo lo podemos garantizar? De manera estable, pues con mayores desembalses. El trasvase Tajo Segura deriva aguas desde 2 macroembalses que están situados entre Cuenca y Guadalajara, que son los embalses de Entrepeñas y de Buendía. Entonces, claro, el mantenimiento de mayores caudales ecológicos pues, supone una mayor tasa de desembalse, una reducción, por tanto, teóricamente, de los volúmenes embalsados y, en aplicación de la regla de explotación del ATS, pues menos volúmenes susceptibles de ser transferidos. Según el plan de Cuenca del Segura, por lo tanto, tampoco me lo invento yo, el volumen concreto de reducción que se va a producir con motivo de estos caudales ecológicos será de 105 hectómetros cúbicos anuales, que van a dejar de llegar al Segura. Están llegando para regadío en una media de unos 200, 250 anuales. Por tanto, estamos hablando más o menos del 50%, por tanto, un elevadísimo impacto en la demarcación del Segura con motivo de esta situación. Bueno, el planificador, consciente de estos problemas, pues lo que ha hecho es establecer una escala. Inmediatamente se eleva de 6 metros cúbicos por segundo a 7 metros cúbicos por segundo, lo que tiene que pasar por Aranjuez. En el año 26 pasaremos a 7,9 y en el año 27 a 8,65. Los 105 hectómetros cúbicos de reducción se refieren a esta última cifra. Y a última hora se introdujo esta disposición adicional novena. Digo última hora en el último trámite de los últimos trámites, Consejo Nacional del Agua, y además entró de una manera y salió de otra. Es decir, esta disposición adicional novena, que pretende coordinar los planes del trasvase, los planes del Tajo y el plan del Segura, entró con 5 apartados al Consejo Nacional del Agua después de 2 años de discusión del plan hidrológico y salió con 2 puntos menos, que eran precisamente los puntos que condicionaban la elevación al resultado de una serie de estudios que prevé la disposición que deben realizarse durante este ciclo de planificación. Por tanto, es ahora mismo una disposición que no tiene prácticamente contenido alguno ni eficacia alguna. Bueno, ante esto, obviamente, como se imaginarán, pues hay diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que van a plantear recursos contenciosos administrativos. La Generalitat Valenciana ya lo ha presentado, también lo van a hacer otras instituciones, como les digo. La competencia jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, legitimación activa tanto los usuarios como las instituciones públicas, comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, y la posibilidad de que se incorporen o demandados una vez iniciado el procedimiento, porque aquí se demanda, lógicamente, a la Administración General del Estado, pero es posible la incorporación de todos. Bueno, el escrito de interposición tiene un deadline, que es 10 de abril, por lo tanto estamos casi ahí en el último momento. Probablemente se pedirán medidas cautelares de suspensión, donde lo que tú tienes que demostrar es el impacto económico, socioeconómico
en la cuenca receptora y la no causación de perjuicios en la cuenca cedente, en el caso de que se mantengan los 6 metros cúbicos por segundo actuales. Auto de admisión, recepción del expediente, presentación de la demanda, contestación a la demanda, la prueba, vista, conclusiones, sentencia, proceso contencioso normal y corriente. Porque no es una casación, ¿vale? El tribunal está conociendo en primera y única instancia. Análisis de fondo. ¿Cuáles son los motivos que yo entiendo que se pueden plantear? Bueno, primero hemos identificado insuficiencias en el proceso de participación pública y problemas relacionados con el principio de transparencia. Se lo acabo de comentar. Es decir, después de 2 años discutiendo el plan de cuenca, el último trámite antes de ir al Consejo de Ministros es el Consejo Nacional del Agua. Y entró el plan de una manera, salió de otra. Sin haber abierto una fase de información pública nueva, porque aunque no está definida en el procedimiento, si tú haces un cambio sustancial en un procedimiento administrativo, tienes que hacer una nueva fase de información pública, porque, oiga, yo no he tenido oportunidad de decir nada. Bueno, ausencia de concertación. Les dije que no es determinante, pero cuidado, hay que intentar la concertación. Y no se ha intentado. No se ha intentado porque se ha considerado que los usuarios del Segura son usuarios ajenos al TAF. Y no se ha intentado la concertación. Control de discrecionalidad técnica. Bueno, pues las partes aportarán las pruebas correspondientes y el tribunal tendrá que dirimir si le da más peso a los informes del CEDEX. Normalmente así lo hará, presunción de certeza y de legitimidad, o a los estudios que se presenten por la parte contraria. Control de discrecionalidad ordinaria, ahí por los temas socioeconómicos, y lo que yo considero que es más determinante, infracción del principio de jerarquía normal. Es decir, al final estás aprobando una planificación que hace prácticamente imposible la aplicación efectiva de la legislación que regula el trasvase TAF. Bueno, conclusiones muy rapidito. Llevo 40 minutos. Bueno, la primera. El caudal ecológico tiene un carácter instrumental, ¿vale? Su finalidad es mantener la vida de los peces, de la flora, de la fauna, que habite o pudiera habitar en el río, su vegetación de ribera, contribuyendo a alcanzar el buen estado ecológico. Es prioritario y se fija a partir de informes técnicos y como resultado del proceso de concertación. Y existen, como hemos puesto de manifiesto, no yo, sino la propia Dirección General del Agua y el Consejo de Estado, incertidumbres metodológicas en la fijación del caudal. Tercera, el establecimiento de caudales ecológicos podría dar lugar a responsabilidad patrimonial, como hemos comentado. Bien. La implantación de los caudales ecológicos ha sido paulatina, progresiva y todavía no hemos terminado de implantarlos en todos sus aspectos. Pero creo que estamos ya en un punto bastante avanzado, sobre todo en caudales mínimos. Las importantes sentencias del Tribunal Supremo nos dijeron que había que fijar caudales ecológicos en todas las masas de agua y que no valía con fijar caudales circulantes con otros criterios. Pero no ordenaron ninguna cifra específica de caudal ecológico en el Tajo. El plan hidrológico de tercer ciclo ha establecido esa senda de incremento que les comentaba antes. De 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez pasaremos. Ya hemos pasado, de hecho, a 7. Esto puede parecer poco, pero ya les he dicho que en el escenario 2027, 8,6 son 105 hectómetros cúbicos. Y varias entidades, como les he dicho, están presentando recursos. ¿Qué entiendo yo que se está produciendo aquí? Pues miren, el trasvase Tajo Segura se ha intentado cancelar por vía legislativa. En las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobó, cuando se estaban reformando todos los estatutos de autonomía, también se estaba reformando el de Castilla-La Mancha, y se aprobó la cancelación del trasvase Tajo Segura a 2015. Eso se aprobó en las Cortes autonómicas. No se aprobó como ley orgánica en el Estado, por tanto, esto no llegó a ningún sitio. Pero lo que estamos viendo es que de manera indirecta, mediante reformas de los reglamentos que regulan el trasvase, regla de explotación
y mediante actos administrativos, los trasvases son mensuales, y en el nivel 3 de la regla se deciden todos los meses, pues lo que estamos viendo es una progresiva reducción de caudales para regadío, una desnaturalización de lo que es el trasvase. Octava, se ha puesto como justificación para la fijación de los caudales ecológicos que habían sido ordenados por el Tribunal Supremo. No es verdad. El Tribunal Supremo dijo que había que fijarlos, pero no estableció ninguna cifra concreta. La reacción ha sido la presentación de numerosos contenciosos administrativos, la legitimación activa, como les comentaba, la tiene la comunidad autónoma, diputaciones, ayuntamientos de la MCT, esa es la Mancomunidad de Canales de Taivilla, es la que recibe en alta el agua del trasvase y la distribuye. Y usuarios, por supuesto, el Sindicato Central de Acueducto Tajo Segura y las comunidades. Décima. Se solicitará probablemente medidas cautelares por el perjuicio irreparable o de difícil reparación que se va a producir en la cuenca cedente, y para eso se están elaborando los estudios de carácter socioeconómico para delimitar esos perjuicios. Debo decirles que el plan del Segura, que es documento público y que está amparado también por esos principios de certeza, etcétera, etcétera, ya define perjuicios. O sea, no es que los estudios se los vayan a inventar, los van a particularizar en función del territorio concreto de quien presente el recurso. Pues si es una diputación provincial, pues a su ámbito concreto. ¿Vale? Habrá que determinar también que no existen perjuicios en la cuenca cedente si mantenemos pautelarmente los 6 metros cúbicos por segundo. Esto es otro elemento que hay que determinar. Y, por supuesto, la apariencia de buen derecho también. Bien, terminamos ya. Motivos de impugnación ya los hemos comentado. Principio de jerarquía normativa, control de la discrecionalidad, deficiencias en el proceso participativo y de transparencia, concertación, y también no hemos visto memoria de impacto económico. A lo mejor aparece cuando nos den traslado del expediente, pero de momento no hemos visto. Y que tanto si estas demandas prosperan como si no, pues podrán deducirse consecuencias económicas para el Estado, por tanto para todos los contribuyentes, muy importantes, en forma de responsabilidad patrimonial de la administración. Pues nada, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que son dos perspectivas, ¿no?, de la aplicación, ¿no?, desde la primera, ¿no?, desde las excepciones, el incumplimiento, y ahora desde los caudales ecológicos, ¿no?, a pesar de que no estén denominados como tal en la directiva marco, pues deducen de otros conceptos. Y nada, en los 15 minutos que nos quedarían, pues preguntas, observaciones que hay, ¿no? Primero, para los ponentes, los profesores, debo destacar además que el doctor Molina ha leído el último libro que tiene, justamente de la temática, muy interesante. Y bueno, tenía dos preguntas. La primera vinculada quizás con el profesor Lacalle, y es parte de la discusión que ya se tuvo el día lunes también en este espacio. Era los valores que se han determinado a partir de la directiva, bueno, hacia el 2015, que suena futuro, pero ya pasó. Claro, no tomaron en consideración, usted lo decía también, digamos, valores a los cuales uno podía llegar en 2 o 3 años, escalonados, valores escalonados que te permitieran llegar a ese valor de 2015. Mi pregunta, bueno, la primera parte de la pregunta sería, ¿había alguna justificación en ello, en que de manera, digamos, se ha hecho adrede, no colocarlos? Y la segunda ya mirando a futuro, ¿eso qué supondría para nosotros, bueno, en el marco de la directiva, en el marco del agua, a futuro? Porque claro, si hoy día no los tenemos, las excepciones se acabarán en algún momento y habrá que o revisar o cumplir. Y no sé si viendo Europa se logra. Y si me lo permite la mesa, una pregunta más para el profesor también, Molina. ¿Serían los caudales ecológicos un instrumento más coherente con una perspectiva de desarrollo sostenible? Digo porque no solo mira la faceta ambiental. Gracias. Brevemente, si Sí. puedes contestar. No, como quieras. Bueno, sí, realmente creo que en la pregunta está implícita la respuesta. Efectivamente, el caudal ecológico es un componente muy importante de la sostenibilidad. La sostenibilidad es entendida en un sentido amplio, no solo, lógicamente, la protección ambiental o ecosistémica, que es
probablemente el elemento fundamental, sino también, como ocurre en general en la planificación hidrológica, pues hay que también tener siempre un balance razonable entre ese objetivo y la satisfacción de las demandas. Bueno, siempre alcanzar ese balance es difícil y tendemos lógicamente siempre a maximizar los elementos ambientales o los de la protección ambiental, porque esa es también nuestra perspectiva en lo que nos dedicamos al derecho ambiental, pero también hay que tener una mirada hacia los usuarios que han realizado pues, inversiones, han comprometido su patrimonio y mira, por ejemplo, en el caso del sudeste, el momento en que entra en juego el trasvase Tajo Segura es un momento socioeconómico trascendental, porque pasamos de una sociedad en la que había flujos de migración muy importantes hacia otros territorios debido a las limitaciones del desarrollo tanto agrario como turístico, etcétera, a ser un territorio de inmigración. Fíjate la gran repercusión que esto tiene. Además, todavía encontramos en los años 80, en los principios de los años 80, algunas afecciones de salud que se producían en algunas localidades en el sur de la provincia de Alicante y en la región de Murcia, como por ejemplo la enfermedad del tracoma, que se debía a la ingesta de aguas con elevado nivel de salinidad. Pero todo esto termina corrigiéndose con esas aportaciones. Por lo tanto, en un país como el que tenemos, con una situación, digamos, hidrológica en la que se concentran las precipitaciones en determinados momentos del año, en determinadas cuencas, en otras, sin embargo, no es así, pues el tener un nivel de regulación razonable de los ríos es imprescindible para sostener eso. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el balance? El punto, pues yo no tengo esa respuesta. Bien, vamos por partes, como decía aquel destripador. Respecto de los valores intermedios y la Comisión, cuando inició el procedimiento legislativo, como saben, la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, en aquel momento puso una fecha muy anterior al 2015. El año 2015 se fijó posteriormente. ¿Por qué la directiva no fijó plazos intermedios? Muy sencillo, porque la directiva va dirigida a los estados y considera que son adultos y que pueden y deben establecer, conforme al artículo 10, en leal cooperación, los plazos, los elementos intermedios para llegar a ese 2015. Estableció excepciones y esas excepciones tenían que cumplir los requisitos que hemos visto, que no se han considerado justificadas por la propia Comisión, y entonces se está prorrogando. No pueden ir más de 2027. Los directores generales del agua de muchos estados pretendieron cambiar eso. Y eso es contradictorio con el principio de no regresión. Uno no puede o no debe hacer una regresión máxime cuando la propia Comisión, la Agencia Europea de Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto que tenemos unas condiciones de biodiversidad realmente alarmantes. Y el agua está ligada a la biodiversidad indiscutiblemente. No podemos estar pensando en que es una mera cuestión económica o socioeconómica el que en 2015 estuvieran en buen estado las masas de agua. No, se trata de un elemento de respeto de los propios ecosistemas de los que vivimos. No es una cuestión socioeconómica. Un elemento que es claro es la posición de quienes defienden
el trasvase de Tajo Segura, por ejemplo, es una posición que se fija únicamente en la visión de la legislación española. Porque dicen, bueno, es que los caudales ecológicos no están en la directiva. Cuidado, no están designados como tales, pero sí están en el elemento hidromorfológico. Y son indicadores hidromorfológicos que son necesarios instrumentar para lograr el buen estado de las masas de agua. Entonces no hace falta que se mencionen expresamente. Es que todo el que gestiona el río tiene que tener en cuenta los elementos hidromorfológicos y lograr el buen estado no es solo no deteriorar o mantener el deterioro, sino lograr el buen estado. Todas las masas de agua que están afectadas por el trasvase están en mal estado. Las del tronco. En mal estado, todas. Si encima reducimos, porque el mantenimiento, es decir, la posición de quienes mantienen el trasvase o quieren mantener el trasvase Tajo Segura, y quienes consideramos que el trasvase Tajo Segura está condicionado por el logro de los objetivos medioambientales. Que cuidado, las sentencias del Tribunal Supremo les también anularon el plan en la medida en que no había adoptado para todas las masas de aguas objetivos medioambientales. Entonces, no se puede gestionar de esa manera, o no se debe, mejor dicho, poder sí se puede. Entonces, esa es ¿había alguna cosa más? Sí. Otra cuestión. Respecto a lo que hemos visto, hay un principio jurídico que es el de que nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento. Entonces, no se puede decir, oiga, es que yo hasta ahora no me he puesto a hacer los caudales ecológicos. Oiga, es que usted tenía esa obligación desde el 2009. En el 2009 empezó esa obligación. Y no es que ahora se haga de forma precipitada. Es que usted no ha hecho lo que tenía que hacer desde el 2009 hasta ahora. Entonces, no se debe uno beneficiar de su propio incumplimiento. ¿Alguna otra pregunta? Voy a tema técnico sobre caudales ecológicos, como se hace a los años 80, los años 80. ¿Cómo establecer un caudal ecológico? Se sabe. Esto ya legal. Y hay cuatro maneras básicas de definir. Hidrológica, tenemos la serie, los caudales, 10%. Para los peces. Segunda que llama hidrobiológica tiene en cuenta los peces. Básicamente lo que quiere es que un pez tiene que vivir con una profundidad y con una velocidad. Se trata de los peces. Después hay lo que llamamos el ecosistémico, que es igual que los peces, tienen en cuenta todo el bosque. Y luego lo que llaman la parte holística, que es esta que se tiene en cuenta la participación. Es una necesidad de respecto médicos y todo. Esta parte holística, los africanos ya hace muchos años adoptaron los caudales generadores que con esto sale reflexiones y discusiones que hemos tenido. O sea que todos los técnicos valen aquí. Cataluña, que son personas que han trabajado mucho en esto, que de alguna manera el plan de caudales ecológicos que hay en Cataluña está hecho de todo y está muy a veces no se puede alegar esto. Otra cosa es que, claro, cuando vas a un río hay que buscar las características. No es lo mismo un río de salmónidos que un río de carpas. Puedes hacer las mismas también. Pero el protocolo para hacerlo y cómo hacerlo está hecho. Lo que pasa es que, claro, cuando uno hace caudales ecológicos, lo hace bien hecho, porque yo no dice
Este garragarías no se debería haber hecho y del canal de habría que quitar la mitad. Evidentemente, ninguna confederación hace esto, ¿no? Porque el que pone esto en el plan, al día siguiente está cesado. Entonces, lo que están haciendo las confederaciones es, aquí ya interroneado la puta rata. Pongo otro y hago lo que pueda, ¿no? Y por eso hay estas desigualdades que están haciendo un poco. Tajo Segura, por ejemplo, no se tiene en cuenta una cosa muy importante, que es que el caudal que entra en esos envases cada año es limitado. Por lo tanto, ya pueden definir caudales. A lo mejor dentro de unos años no habrá ni para el tajo ni para el tajo. Cuesta mucho aceptar esta situación. Ahora, en estos momentos, el Tajo Segura no hay agua. Para estos 8 y seguir sacando los 150 kilos y es que ya no hay agua. Ni la va a haber en el futuro. De vez en cuando llueve mucho, llegan los envases y entonces estamos en meses de. Esta es una realidad muy difícil. Entonces, no se quiere aceptar. Esto da mucho para los abogados. Sí, hay una última pregunta aquí también, pero sí, si queréis comentar. Por comentar un poco al obviamente no voy a discutir los aspectos técnicos con un experto en esa materia. Comentar que somos conscientes de la situación de cambio climático y de que probablemente se reducirán los caudales disponibles en el Tajo, pero existe una regla de explotación que te dice que cuando los caudales embalsados son inferiores a 400 hectómetros en esos 2 macroembalses, no se trasvasa. Es decir, que ya existe esa normativa que te dice cuándo puedes trasvasar y cuándo no, en función. Si ese episodio o esa situación se diera, que probablemente se da, no digo que no, pues la propia regla de explotación del trasvase va a impedir que se trasvase y los caudales ecológicos son prioritarios, por lo tanto se tienen que mantener. Morirá el trasvase por la fuerza de los hechos, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo nos dijo que teníamos que fijar caudales en el Tajo, caudales ecológicos. No fijó una cifra y no estableció ningún criterio o ningún componente que determine cuál debe ser esa cifra. Dijo que tenían que ser completos. Todas las masas de agua. No necesariamente solo, desproporcionadas. No solo de Claro. todas las masas de agua, sino con todos los elementos que tú mismo has descrito. Sí. Entonces, estamos hablando de caudales ecológicos razonables, de todos los elementos. Y eso no es lo que se ha hecho. Es decir, ahora mismo existe un incumplimiento de la sentencia. En esa sentencia, yo fui el abogado defensor de esa demanda y en esa sentencia es verdad que pedíamos que se fijaran y lo que hacíamos era justificar que esos números, esos caudales que se podían establecer eran los que ya había diseñado la administración. Entonces no estábamos inventándonos nada. Es que la propia administración en el ETI había hecho ya ese cálculo. Y entonces decíamos, antes de que se anulen, que se dejen estos porque son mucho más razonables, aunque no se consiga el buen estado de las masas de agua, son mucho más razonables que los que se han impuesto. Entonces, el tribunal es verdad que no se quiso meter ahí. No se quiso meter. Entonces, pero sí es verdad, nosotros además pedimos una aclaración. Hay un auto de aclaración porque nosotros lo que decíamos es, oiga, usted no puede dejar sin caudales el río. Fije unos caudales o haga algo que ha hecho la jurisprudencia, que es mantener
la norma hasta que se cumpla la fecha. Eso no nos lo admitió el ponente. Es que hay una ley, que es la ley del año 80, que tiene una disposición adicional que establece un caudal mínimo circulante en Aranjuez de 6 metros cúbicos. Sí, por pero segundo. también, No hacía falta, también ya había un caudal mínimo establecido OPLE. También hay una norma comunitaria que tiene primacía sobre el derecho interno, que te dice que tú tienes que adoptar todas las medidas para el cumplimiento de la directiva. Y el cumplimiento de la directiva es el cumplimiento del buen estado de las masas de agua. Pero vamos a ver, nadie está cuestionando que la sentencia no estableciera la necesidad de fijar caudal ecológico. Lo que cuestionamos es en qué volumen. Si estos volúmenes de los que estamos hablando están debidamente justificados o no. Cuestión que estará a su judice y se verá. Ahora mismo no podemos decir quién tiene razón, es decir, lo vamos a ver. Para nosotros, pues basándonos en estudios técnicos que se han realizado, son caudales desproporcionados. Pero insisto, nadie discute, y el mal estado de las masas de agua se produce con motivo de la incorporación del jarama, que es aguas abajo de Aranjuez. Solo tienes que ver, les invito a ustedes a que vean una foto en Google Earth y verán que el caudal del Tajo es así pequeñito y el caudal del Jarama, que es el que recoge pues las aguas tratadas de Madrid, pues es como 15 o 20 veces superior. Y las directivas comunitarias no permiten la dilución de vertidos. Es decir, que mejorar la calidad de las aguas hay que mejorarla en origen, no hay que mejorarla con caudales adicionales. En eso estamos de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Cuidado, te voy a decir, las aguas residuales de Madrid, ¿qué ocurre? Que la Confederación no ha establecido los criterios para el vertido, que tendrían que haber sido más estrictos, porque el sistema de la directiva establece un sistema combinado. Y el sistema combinado no significa solo qué vierto, sino dónde vierto. Y eso no lo ha hecho el Tajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un río pues muerto que llega con una pequeña cantidad de agua porque se ha ido todo, o prácticamente la mayor parte, al Segura. Entonces, eso que ocurre ahí no se puede justificar por el hecho de que exista un vertido. Tenga en cuenta que en el ámbito de Madrid es una responsabilidad, yo entiendo que de los dos, tanto del Canal Isabel II como de la Confederación. No sé si sabe que ya hay un procedimiento penal, una investigación penal por ello. Bueno, en todo caso, como estamos fuera de tiempo, ¿no? O sea, dejamos, ¿no? Tras esta vista, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Simplemente, en un minuto, como hay una pregunta que se ha planteado por el chat, ¿no? Si queréis, la recogemos, ¿no? Y nada, en un minuto si podemos hacer una valoración porque estaríamos fuera de tiempo, son las 8:05. Preguntan, ¿no? Por favor, si nos pueden dar su punto de vista sobre el procedimiento de intercalibración y cómo afecta o no la gestión del estado ecológico, los caudales ecológicos. Hombre, yo creo que el aspecto jurídico ahí es menos importante de la intercalibración. No sé si, Narcís, podrías decirnos algo, porque tú eres actor completamente activo de la intercalibración. Narcís, igual si vols venir, perquè com és una pregunta que han hecho desde ahí, no sé si se oye molt breument. El proceso de intercalibración se ha hecho aquí y yo creo que se ha hecho bastante bien. Es decir, de todas las confederaciones, más la Agencia Catalana del Agua, pues se hicieron una serie de reuniones y se adoptaron unas guías técnicas y ahora decidir cuál es cómo va a ser el estado ecológico de los peces. Pues, metodologías estas y se adoptan estas. El estado ecológico de los invertebrados Y además luego se ha hecho que España está dividida en grandes tipos de ríos, de lagos y demás. De manera que no podemos comparar el Segre con el río Segura, porque son dos muy diferentes. Entonces cada tipo tiene sus características y se adapta la parte ecológica a esto. Por tanto, yo creo que este proceso a nivel técnico, por lo menos, estará bastante bien hecho. Otra cosa es después
estos límites, como en cada confederación, según qué lugar, pues se adaptan, ¿no? Una manera de adaptar, pues decir, como no llego, pues esto es masa modificada y así. Pero, digamos, a nivel técnico, esto yo creo que está solucionado bien. Muy bien. Muchas gracias y como hay ganas de concluir, pues yo concluiría con otro dicho, ¿no? Se ha dicho la potela Ramoneta, pues feta la llei, feta la trampa, ¿no? Sería un poco la conclusión de la jornada de ética, ¿no?